Mm, Listo. Buenas tardes. Bienvenidos a otra clase de análisis numérico. Entonces, bueno, de hecho, para mí es el mismo día. Estoy ya empezando a hacer 2 clases al día para la semana. Tengo que avanzar lo más que se pueda. Entonces, vamos a entrar hoy a 4.4 integración numérica y a ver si se puede terminar esta clase, si no máximo la siguiente. Y ya con eso concluiríamos la unidad 4. Finalmente, ya entraríamos a unidad 5, que ya es de ecuaciones diferenciales, muy probablemente por todo lo que ya sabemos. Vamos a ver muy superficialmente la unidad 6 y el examen abarcaría únicamente unidad 4 y unidad 5. Entonces, ya inicio por compartir pantalla y aquí está. 4.4 integración numérica, fórmulas de integración trapezial de Simpson y cuadratura de Gaussian. Entonces, para obtener un valor aproximado de la integral de f de x, definida en forma tabular, siempre son funciones en forma tabular, no tenemos la expresión analítica, al igual que en la parte de derivación. En el intervalo x0 menor que x menor que xn, es decir, en un intervalo que va de x0 hasta el punto número n de su tabla, y partiendo de la fórmula de interpolación de Newton. Entonces, una vez más, vamos a utilizar la expresión de interpolación que vimos hace 2 clases atrás y que hemos estado utilizando para la parte de derivación numérica. Nada más que ahora, con respecto a la parte anterior, no vamos a hacer la derivada, o sea, no vamos a derivar la fórmula general de interpolación de Newton, sino que vamos a integrar esa expresión. Entonces, aquí tenemos, aquí está en amarillito, las que están en amarillo, subrayadas o marcadas en su texto son las fórmulas principales, son las que sí se utilizan, o bueno, son las que se utilizan, más bien, no es que las demás no, sino que las amarillas son las que he usado así directamente para los cálculos. Y ahí se expresa y estamos poniendo atención en la primera fórmula de color amarillo, esta de aquí, parte de la interpolación de Newton, pero ahora como integral. Entonces es la integral desde el punto x0, bueno, desde la coordenada en x0 de su tabla, hasta el xn. Vamos a integrar a lo largo de todos esos puntos de mi función definida en forma tabular, f de x diferencial de x, y esto es aproximadamente igual a que al paso al que multiplica. Recuerden, paso, ahorita estas expresiones tabulares, o fórmulas tabulares que estamos trabajando, estamos suponiendo que x está espaciada, Entonces, de esa forma, sí podemos poder hacer los cálculos integrales y demás, porque estamos suponiendo que está espaciada. Bien, entonces, por eso el paso es constante. O sea, a eso me refería con X espaciada, la X. Hay un paso constante, esa H es un número constante, que multiplica a N por Y0, que proviene de integrar. Si ustedes recuerdan la expresión de Newton, ahorita por no perder el rectángulo no los llevo hasta allá, pero en la forma de interpolación de Newton partía de un Y0. Ahora dice, bueno, ahora intégrenlo. Entonces es n y0 más n cuadrada entre 2 por las primeras diferencias más n al cubo entre 6 menos n cuadrado entre 4 por las segundas diferencias, n4 y así sucesivamente, más esa especie de remanente. No me acuerdo si se llama así exactamente, pero esta última integral es lo que hace que la derivada sí se haga exacta, digo la integral se haga exacta, si la conociéramos, pero nosotros vamos a terminar omitiendo este último término, que es la integral de los pedacitos que nos hacen falta para que lleguemos a una muy buena aproximación, o al valor real o al valor analítico. De esa parte, estamos, o sea, en la integral analítica, ustedes utilizan diferenciales, los cuales son tan, pero tan pequeños que al tomar el límite
igualan prácticamente a la de abajo la curva, pero en la parte numérica no es así, y menos con una función definida en forma tabular. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar diferentes figuras geométricas, diferentes rectángulos o triangulitos, o bueno, no triangulitos, no, pero sí trapecios, y demás debajo de la curva, y vamos a estarle haciendo consideraciones para tomar esas áreas debajo de curva lo más fino que se puedan para que se aproximen a lo más posible a lo que sería el área bajo la curva analítica. Y eso suponiendo de qué forma tiene la curva, porque ya sabemos que está definida en forma tabular, lo que significa que entre un punto y otro pudo haber mil subidas y bajadas por parte de la variable y dependiente, pero no sabemos porque nuestro sensor solamente reporta cada cierto tiempo, cada 200 milisegundos, cada cierto tiempo, por cuestiones de histéresis principalmente. O sea, no puede estar tome datos a cada rato. Entonces, por eso estamos como ciegos en esos intervalos. Eh, y justamente este último elemento en color rojo es el remanente que nos hace falta para llegar al valor analítico. Aquí otra vez, recuerden que Y0, tanto Y0 como las primeras, segundas y terceras diferencias y todas las diferencias son netamente números. Son números de su tabla de diferencias, son números, son constantes. Por eso la función está en términos de n, o sea, por eso la integración está, o bueno, cuando ustedes integran con respecto de x, pero hablando en la parte de la fórmula de interpolación de Lagrange, les digo, perdón, de interpolación de Newton, eh, está en función de n, o bueno, la variable que aparece es n, y que tiene que ver con el número de partes. Si se calcula la integral usando los primeros valores de la tabla x0 y x1 y las primeras diferencias, o sea, el puro delta y0, me queda esta expresión siguiente. Entonces, de hecho, puse todo su deducción, por decirlo así. O sea, integral de x a x1, únicamente dos puntos de f de x diferencial de x es igual al paso, que multiplica a n por y0. O sea, si se dan cuenta, nada más son unos pedazos de la expresión general que yo ya puse arriba, más n cuadrada entre 2 por primeras diferencias finitas. El delta y0, las primeras diferencias finitas. Más ER. Ese ER, recuerden que es el error, que esa diferencia que nos aleja del valor analítico y que no vamos a poder calcular, bueno, a menos que tuviéramos expresión analítica y un ejercicio de estos bien cocinado, pero en la vida real ya sabemos que no sabemos, no vamos a tener ninguna información de ese tipo. Y esto es igual a, otra vez, el paso por y0 más un medio de y1 menos y0. Recuerden que las primeras diferencias a qué son igual en la expresión general, y1 menos y0. Entonces nada más estoy sustituyendo. Más el error. Ya estoy haciendo la simplificación, me queda como la integral de x0 de x1 de f de x diferencial de x es igual a el paso, bueno, la mitad del paso, nada más por la simplificación. Y ahí es como si hubiera multiplicado, bueno, y0 es 2 entre 2 y de ahí se factoriza el 1 medio y me queda 2y0 menos el y0 que ahí está negativo, me queda un y0. Y0 más y1 y el error. Entonces en eso también se comportan las fórmulas muy, pero muy parecido a lo que acabamos de ver en derivación numérica. O sea, la cuestión es que ahora vamos a utilizar la expresión que tenemos aquí arriba, pero de ahí en fuera el razonamiento es prácticamente lo mismo. Vamos a utilizar la expresión que tengo yo aquí arriba, la que sería como la expresión general, y ya nada más vamos a ver, pues hasta cuántas diferencias tenemos o hasta cuántas podemos tener. Primeras, segundas, terceras diferencias. Bueno, que hasta segundas diferencias es buena aproximación. Entonces, la expresión la recortan hasta las segundas diferencias. Y de ahí en fuera nada más es sustituir las mismas expresiones generales que ya había puesto yo y que están ahí en los apuntes, en la tabla de diferencias. Nada más para llenarlo de Y1, Y2, Y3 y Y0. Y empezar a hacer simplificaciones para llegar a las expresiones compactas que son las que van a encontrar en el formulario, que son estas de aquí. O bueno, en los formularios, si ustedes buscan fórmulas de integración y derivación numérica.
Aquí está, igual Y0 más Y1 y se acomodan igual como si fueran en derivación numérica. Y0, Y1, Y2, Y3 y todos los demás. De hecho, según yo creo que sí he encontrado hasta formularios en donde también nada más ponen los coeficientes, como cuando lo vimos en derivación. O sea que es lo mismo, nada más que ahora es del otro lado, ahora es integración. Donde la expresión 3, que es esta de aquí, la 3 que acabo de subrayar, o sea, esta última, es el área bajo la curva entre x0, y0 y x1, y1, pero son solamente dos puntos, entonces están unidos mediante una recta, están unidos mediante una línea recta. Es porque no tenemos más información, o sea, no sabemos cómo es la función en la forma analítica, nada más tenemos la expresión en dos puntos. Si queremos el área bajo la curva de una función que nada más tenemos dos puntos, pues lo que hacemos es trazar una línea recta entre ellos y luego de ahí base por altura, no tenemos otra opción. Y vean que es una muy buena aproximación, es lo mejor que podemos hacer considerando que solamente conocemos los puntos y de la función definida en forma tabular. Entonces únicamente tracen la línea recta entre ellos y calculan el área bajo la curva, que eso es lo que les está dando en esa fórmula de ahí. Antes de continuar, y igual a y0 más k de t de y0. Bueno, eso ya lo saben, o sea, al llegar a una y cualquiera es a partir de y0, y como está x espaciado, pues nada más es k veces, y la primera diferencia. Y ya, para llegar a un y. N es el número de puntos, menos 1 cuenta el 0. Ah, sí, esto sí es importante. Esto sí es importante. Cuando hagan los cálculos, N es el número de puntos, pero recuerden que nuestros puntos empiezan con X0 y Y0. Eso es un dato muy importante. Empezamos con X0 y Y0, y esto ha causado muchos errores, o sea, esto se ha tumbado a varios alumnos. Que se les olvida que nuestras funciones tabulares están definidas desde x0 y y0. Entonces, n es el número de puntos menos 1, porque debe de contar el 0. Entonces, y h ya es el paso. Entonces, nada más para cuando hagan los cálculos, tomen en cuenta que el 0 también cuenta. Si son 7 puntos, 7 parejas de puntos, en realidad nada más van a llegar hasta n igual a 6. Si tienen 15.000 puntos, tienen 14.999 en realidad, ¿no? Eso fue exageración mía. Si tienen 10 parejas de puntos, solo van a llegar hasta n igual a 9 porque tienen un x0 y y0. ¿En dónde fue que nos quedó? Aquí está, aquí es. De forma análoga, integrando entre x1 y x2, entonces ahora es la integración, pero entre los dos siguientes puntos. Integramos desde x0 hasta x1. Ahora, suponiendo que supamos uno superior, x2, pero como nada más podemos unir líneas rectas, entonces de x1 a x2. Y ahí está, es la misma expresión, nada más evaluada con los datos de y1 y y2. O sea, verifiquen la expresión anterior, h entre 2, que multiplica a y0 más y1 más er. Y bueno, ahora si toman el siguiente punto, pero seguimos utilizando la misma idea de una línea recta, bueno, ahora se recorren y1 más y2. Y si hubiera otro punto, entonces sería y2 más y3. Y si fuera otro punto, y3 más y4. O sea, nada más cómo se va recorriendo los puntos. Tal que de manera sucesiva, o sea, si aplicamos esto una y otra vez, pues tenemos la expresión general en donde la integral de xn-1, o sea, de mi punto anterior hasta el punto en donde yo estoy parado, del punto anterior hasta el punto en donde yo estoy parado, de mi función definida en forma tabular, es igual a h entre 2, el paso entre 2, que multiplica a yn-1 más yn. ¿Qué es eso que estábamos viendo? O sea, observen bien sus fórmulas. ¿De dónde integran? De x0 a x1 en el rectángulo rojo. ¿Y cuáles son sus y's? y0, y1. Integran en el rectángulo azul de x1 a x2.
¿Y cuáles son sus y correspondientes? Y1 y y2. Y si entonces, como se aplica esto de manera sucesiva, xn-1 hasta xn, entonces sus y correspondientes, ¿cuáles son? yn-1 más yn, yn-1 más yn. Y por supuesto, más ese error que no nos vamos a poder quitar nunca de aquí, porque justamente estamos trabajando con una aproximación. Bueno, entonces, si ya podemos, teniendo una bola de puntos, así muchos puntitos de x0, x1, x1, x2, x2, x3 y x3, x4, podemos estar haciendo esos cálculos utilizando una línea recta. O sea, si yo tengo aquí, no voy a dibujar los ejes, pero supongamos aquí en otro color. x0, x1, x2, x3, x4, x5, y eso es lo único que tenemos. Entonces dice, traza la línea recta entre ambas, traza la línea recta, traza otra línea recta, traza, ahí no me salió, traza otra línea recta y traza otra línea recta y calcula las áreas. Por eso esto se va a terminar llamando como, ¿qué está dibujando? Trapecios, exactamente, pero bien dibujados, por supuesto. Lo de abajo se supone que es el eje X, así, y las alturas están dadas en Y. Omitamos que aquí me salió mal, vamos a intentarlo corregir, etc. Entonces ustedes lo que tienen son trapecios. Un área de trapecio, la segunda, la tercera, ahí. La tercera, cuarta y quinta área de trapecios. A partir de tener, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Pero como empezamos ese 0, entonces llegamos hasta únicamente x5. O sea, tenemos x0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta x5 y se asocia bien con sus áreas. 1, 2, 3, 4 hasta la quinta área. Y todos están dibujando trapecios. Y las áreas de estos trapecios son el área bajo la curva desde x0 hasta x5, que es hasta donde yo dibujé. Vamos a sumar el área de todos estos. Y eso es lo que dice la siguiente expresión, ahora subrayada aquí en color negro. Bueno, ahora, pues si yo quiero el de todo el intervalo desde x0 hasta x5, pues sumemos cada una de estas integrales, es lo que está diciendo, y concluimos con la fórmula general de aquí abajo, que es la integral desde x0 hasta xn, o sea, desde mi x0 inicial, que es aquí en el área 1 a la izquierda, hasta el xn, que en mi ejemplo dibujado sería el x quinta, donde termina el extremo, la punta de mi área 5, de mi función definida en forma tabular, diferencial de x es igual a h entre 2, el paso dividido entre 2, por y0 más yn más la sumatoria de 2 veces igual a 1 hasta n-1 de y más n veces el error. O sea, cada una de estos pedacitos que estoy sumando tienen un error. Y vamos a suponer que es equipotencial ese error o algo así. Ahorita lo puse como una nota, pero la idea es que vamos a poder englobar todo ese error. De todas formas, es un error, o sea, no estamos acumulando los pedacitos no sumados y que nos hablen de nuestra imprecisión por tomar estos como trapecios, cuando en realidad no sabemos si está pasando por ahí, por todos esos puntos, una curva en forma de qué o qué es. O sea, no sabemos realmente cómo es la función, solamente tenemos algunos de sus puntos y son indicios de lo que es. Entre punto y punto pueden ocurrir muchísimas cosas, pero esta es la mejor aproximación que podemos tener. El y0 más yn no es nuevo porque esto se ve dentro de la misma fórmula, o sea, cómo se van sumando. Y la sumatoria aparece una vez que hagan la sustitución de cada uno de los pedazos, van a darse cuenta que tiene esa sumatoria. Bueno, o sea, les va a salir todos sus elementos y se puede reducir a una sumatoria. Y esta expresión se le conoce como fórmula de integración trapecial.
Y se ve en el dibujo que acabo de hacer, se nota que es trapecial. Estamos sumando áreas en forma de trapecio debajo de nuestra inventada curva, de la cual solo conocemos algunos puntos, porque sí se ha definido nuestra función. Se están suponiendo que los errores de cada integral en 6 son de la misma magnitud. Sí, a eso me refería, son de la misma magnitud y por eso solamente con poner el coeficiente NER es suficiente. Porque si no tendrían que sumar el ER del área 1, el ER del área 2, el ER del área 3. Y por supuesto, en la vida real todos esos errores son de diferente tamaño. Por supuesto que son de diferente tamaño. Pero debido a que de todas formas no sabemos cómo es la expresión, entonces pues lo estamos englobando en un NER y pensamos que todos son del mismo tamaño porque de todas formas no sabemos cómo es, o sea, nada más son errores, son imprecisiones en nuestro cálculo por la aproximación que estamos tomando. Entonces no nos lo vamos a poder quitar y no hay mejor forma de trabajarlo más que al final poner más un error y ya, no podemos hacer nada más. Ya, hasta ahí. Geométricamente se representa. Y aquí está el dibujo que yo les presenté con 5 áreas. Bueno, aquí está con 3, en donde tengo a mi curva analítica y igual a f de x. O sea, vamos a poner atención únicamente al dibujo, únicamente a este dibujo, en donde tenemos mi expresión analítica y igual a f de x, aunque solamente la conocemos y por eso lo represento con mayúscula, solo tenemos datos, solo tenemos puntos, entonces nada más están colocados y pintados los puntos, pero la curva realmente es esa punteada que está ahí. Por alguna razón, así es, no pasa nada. Y observen que entre el punto, entre lo que sería x0, y0, que me da este punto de aquí, y x1, y1, que me da este punto de aquí, está pasando la curva y hay una imprecisión aquí, un pedacito que no le llega bien a la curva. Bueno, ese sería el error 1 de la primera integral. Mientras que lo que tengo yo de este lado, el h entre 2 por y1 más y0 más y1, justamente es el trapecio. Esto es el área del trapecio, debajo de la curva. Bien. Y la recta que está uniendo a tanto a y0 como y1 es esta. Y igual a y0 más k delta de y0 de las primeras diferencias finitas. ¿Qué es? Es una recta, es un y igual a mx más b, donde b es la ordenada del origen que se trata de y0. Y m es la pendiente, pues son las primeras diferencias, es las primeras diferencias. Y x sería el K que me indica qué pedazo o qué avance o qué fracción de mi paso es lo que yo tengo o es lo que yo estoy avanzando. Para encontrar los puntos intermedios. Como lo estoy haciendo de Y0 a Y1 de forma inmediata, por eso no es necesario poner el H, digo, porque nada más estamos hablando de un solo paso, porque la recta únicamente cruza Y0 y Y1, entonces solamente es válida en un solo paso, entonces sería, no, es que hay que multiplicarlo por h. Bueno, sí, multiplicarlo por h es 1. Bien, y ahora repetimos esas mismas consideraciones para lo demás. Tenemos un punto de coordenadas x2, y2 que tenemos aquí y un error de que no estamos llegando exactamente a la curva. De igual forma, tenemos aquí la expresión del área bajo la curva en forma de un trapecio. Tenemos otro punto x3, y3 que está aquí y con su correspondiente error del área bajo la curva, no llegamos exactamente a la curva y ahí se nota que me refiero con que no son del mismo tamaño, no son del mismo tamaño, pero vaya, lo estamos compensando. De todas formas, al final nada más es sumar error, 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 error. Entonces ahí tenemos el tercer error. Por supuesto, las expresiones de lo que sería el área bajo la curva entre y2 y y3
y bueno, sus puntos coordenados x2, y2 y x3, y3, toda la de abajo de la curva está dada en función de esa fórmula para calcular la y del trapecio. Y nada más me faltaría señalar que estas dos son las rectas que unen, en el primer caso, desde y1 hasta y2, y en el segundo caso que menciono ahorita, de y2 a y3. Y por eso sus respectivas ordenadas al origen son y1 y y2, o sea, son el punto inicial, por supuesto. Por eso son las ordenadas al origen, como si trazaran un sistema de referencia cada vez que trazan un punto, y ahí trazan la recta que los lleva al siguiente punto, y así sucesivamente. Y todo esto con un h constante porque son x espaciado. Recuerden, x espaciado. Y entonces ya podemos continuar con las explicaciones de las demás fórmulas. Y ya para ya seguir avanzando, porque tenemos mucho, mucho, mucho que ver. Para obtener una mejor aproximación al valor de la integral definida entre x0 y xn de f de x, se emplean las segundas diferencias en 1, o sea, la expresión general, la que yo les puse hasta arriba en amarillo, esa expresión general 1 que yo les puse, esa es de donde se sacan todas las demás fórmulas. Entonces, aquí está mi expresión general 1, esta grande en amarillo. De ahí ahora vamos a tomar no las primeras diferencias, sino hasta las segundas diferencias. Entonces, si tomar las primeras diferencias me daban una línea recta, ¿cuál será su hipótesis si tomamos segundas diferencias? Probablemente algo parecido a una parábola, o sea, una curva que pasa por forzosamente 3 puntos. Y eso por fuerza tiene que ser una curva como el de una parábola. Entonces, ¿lo que estaba haciendo? Ah, sí, las integrales. Entonces ahora la integral es de x0 hasta xn de f de x diferencial de x, que es igual a h por n y0 más n cuadrado entre 2 por las primeras diferencias, más n al cubo entre 6, menos n cuadrado entre 4, y las segundas diferencias, más el error que tenemos de diferencia con respecto al analítico. O sea, nada más es la expresión 1 recortada hasta las segundas diferencias. Haciendo sustituciones en esta expresión 8, o sea, esta 8, y estoy haciendo las sustituciones de los valores de las primeras y segundas diferencias. O sea, ya en lugar de que vayan a sus apuntes de interpolación numérica, de interpolación con Newton, en avance, Newton griego y las tablas de diferencias finitas, y que vayan con sus A y demás, yo ya se las desmenuzé y ya les puse las primeras y segundas diferencias únicamente en términos de Y1, Y2 y Y0. O sea, aquí están las primeras y segundas diferencias, las sustituyo en la expresión aquí con las primeras y segundas diferencias para ya nada más tenerlo en forma en función de Y0, Y1, Y2 y demás. Y con n igual a 2, estoy haciendo que n igual a 2. ¿Por qué? Para cubrir únicamente 3 puntos. x0, x1, x2, x0, x1, x2. Eso es lo único que me interesa ver ahorita, 3 puntos. O 3 parejas de puntos, x0, y0, x1, y1 y x2, y2. Y entonces, de ahí sería la integral de x0 a x2, o sea, de esos 3 puntos, de una curva que pasa por esos 3 puntos, de mi función definida en forma tabular f de x diferencial de x es igual a h entre 3, ya después de hacer las simplificaciones, multiplicado por y0 más 4y1 más y2 más el error, inevitable error. Si se dan cuenta, es el mismo razonamiento que vieron en derivación numérica. O sea, nada más se trata de volver a hacer las sustituciones en la expresión amarilla grande, que es la general, y que parten de hecho de la forma de interpolación de Newton, nada más que uno se derivó y la otra se integró. Y después de ahí nada más es, ¿hasta qué número de diferencias quieren tomar? Hasta segundas diferencias. Sustituyen las expresiones de segundas diferencias y lo dejan todo en términos de y0, y1 y y2, y ya nada más lo acomodan de y0, y1 y y2, y vuelven a generar otra vez las fórmulas, igual como lo tienen en derivación o en integración numérica. Y ya.
Y ya nada más se guardan los coeficientes. Y es que, ¿por qué se hace así? Porque se puede programar con muchísima, pero muchísima facilidad. Por eso se hace así. Y así sucesivamente, de tal forma que la integral, pero utilizando estas segundas diferencias, es la integral de xn menos 2, ¿sí? Porque ya no estamos utilizando 2 puntos, sino 3 puntos, por eso es n menos 2. N menos 2 hasta xn de f de x diferencial de x es igual a h entre 3, el paso entre 3, por yn menos 2, o sea, el que sería y0, más 4yn menos 1, más yn más el error. Y así eso es para cada pedacito de 3 en 3 puntos. Pero eso no es suficiente, o sea, eso serían 3 cada 3 puntos. Pero si queremos hacer una integral desde x0 hasta xn, pues entonces hay que estar sumando varias veces esta integral. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer esa suma. Ah, sí, el coeficiente da nombre a la fórmula. Ah, ahorita les explico por qué eso. Entonces, para el mismo intervalo completo, suponiendo un error de la misma magnitud, ya sabemos que nada más es acumular error, ya sabemos que son de diferentes magnitudes, no importa, es aproximación. Entonces, como es una aproximación, pues lo mismo da como sean esos errores, de todas formas no los vamos a poder quitar. Entonces nada más los echamos al final y ya, en una sola variable. Digo, ahí está la suma de todos los errores, va para atrás, más un R. Suponiendo que R de misma magnitud de todas las integrales parciales y que al final va a terminar siendo un R por allá, nos da por resultado que la integral, ahora sí, esto es lo que nos interesa. Esto es lo que nos interesa. La integral desde x0 hasta xn, o sea, de todos nuestros puntos, utilizando una curva que va a pasar por 3 puntos simultáneamente. Ahora ya no es como el trapecio, que nada más son pedacitos de líneas rectas y por eso formamos trapecios, porque nada más unen 2 puntos. Ahora van a ser pedazos de parábolas que van a ir uniendo 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Desde x0 hasta xn, de f de x diferencial de x, nuestra función definida en forma tabular es igual a h entre 3, que multiplica a y0 más yn más 4 por la sumatoria de todas las ordenadas de orden impar. Bueno, o sea, todos los y1, y3, y5 y y7 y todos los demás. Más 2 veces las ordenadas de orden par. O sea, y2, y4, y6, y8, y10 y así sucesivamente. O sea, nada más es cómo se van a agrupar esas y's ahí y ya. Y lo que tenemos entonces se llama fórmula de integración de Simpson un tercio. ¿Y por qué se llama un tercio? Por el coeficiente. Por el coeficiente. Sí, por eso lo puse como nota. Se llama un tercio porque el coeficiente de la fórmula de inicio es un tercio de h, un tercio de paso. Nada más por eso. Y esto, entonces, ahora en forma gráfica, y vamos a poner atención en nuestro dibujo de aquí abajo, para un intervalo que va desde x0 hasta x2, o sea, nada más voy a graficar 3 puntos, únicamente 3 puntos, se representa geométricamente de esta forma. Y tenemos ahí nuestras tres coordenadas x0, y0, que está aquí, x1, y1, que está aquí, y x2 y y2, que está aquí. Y ahora con nuestra aproximación estamos pensando que es una línea curva como una parábola, o por lo menos es una línea curva, algo de segundo orden, que une a los 3 puntos, y que pasa con mayor precisión o más cerca a la expresión analítica y igual a f de x. A esta expresión analítica y f de x. Y aquí está la expresión de la curva. Ahí le falta un término cuadrático porque ahorita, como tengo el point to fix, no puedo desplazar la hoja. Pero ustedes si tienen ahí su PDF al lado, van a ver que tiene un término cuadrático, porque estoy hablando de que es una función cuadrática, una forma parabólica, una curva de segundo orden que está pasando por esos 3 puntos.
Y nuestro querido amigo el error, que no nos vamos a poder quitar jamás, porque estamos hablando de una aproximación. Y finalmente el área debajo de la parábola, definida por esta función de aquí. Y esta utiliza dos pasos. Y eso sería todo. Aquí está la parte cuadrada. Aquí está la parte cuadrada. Ahí se puede observar en el apunte. Ahí se puede observar, yo no me saco de énfasis aquí así, que esta es la curva que une a los tres puntos. Sí, con sus números combinatorios en Newton, eso es lo de menos. Ah, sí, nota importante. Nota, para usar esta fórmula de Simpson a un tercio, n tiene que ser par. Anótenlo en su formulario, ¿eh? A mí también se me olvida, Entonces, por favor, anótenlo en su formulario. Nota, n tiene que ser par. N tiene que ser par. O sea, n más 1 puntos, el total. Recuerden que el cedo cuenta. Entonces, ustedes tienen 11 puntos, por decir algo, 11 parejas de puntos. Significa que inician desde X0 y Y0 y terminan hasta X10 y Y10. Pero como ese último n es par, es número 10, entonces aplican Simpson a un tercio. Si tuvieran nada más 10 parejas de puntos, como inicia en X0 y Y0, termina en X9 y Y9. 9, que es el n, no es par. Entonces, por lo tanto, no pueden utilizar Simpson a un tercio ahí, porque les van a faltar datos. Van a tener problema. O sea, cuando hacen la operación se van a dar cuenta que no van a poder hacerla. Entonces, fíjense que el número total de datos, sin poner todavía X0, Y0 y demás, el número total de datos tiene que ser impar. Cuando ya ponen o toman en cuenta X0, Y0 y demás, tienen que tomar en cuenta que el último Xn tiene que ser número par. Si no, no van a poder hacer la operación. Les van a empezar a faltar datos y van a tener problemas. Ni siquiera van a poder hacer el cálculo. Bien. Entonces ya tenemos el trapecio, ya tenemos la parábola. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos algo con más diferencias? Unas terceras diferencias. ¿Qué se les ocurre? Pues que va a pasar una curva de orden 3 por ahí, ¿no? O sea, si ya pasamos con 2 puntos es una línea recta. Para una parábola que une 3 puntos, pasa una parábola, porque es lo que los une. Para ahora 4 puntos, pues solamente una expresión de tercer orden que pinta como Ws. Entonces, eso lo deben haber visto en matemáticas analíticas. Hace una X cúbica, hace una especie de W. Y pueden graficarlo, grafíquenlo ustedes ahí, por ahí, en algún lado, en el GeoGebra, lo que sea. Una X cúbica dibuja una especie de W y ahí garantizamos que pasa por 4 puntos. Y por eso tomamos diferencias finitas, terceras diferencias finitas. Entonces, para el intervalo que va desde X0 a X3, pasa por 4 puntos. X0, X1, X2 y X3. O bueno, las parejas de puntos serían X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Y entonces ya volvemos a hacer las simplificaciones en la fórmula que yo ya les había presentado antes. En la primera fórmula, en el de planteamiento general. Y ahora nada más tomamos hasta la de terceras diferencias. También ya hice las sustituciones, ya hice todo, ya está aquí. Mi fórmula de ese X0 a esta X3 de f de X diferencial de X es igual a 3/8 de mi paso, que multiplica a Y0 más 3Y1 más 3Y2 más Y3 y el error que no nos vamos a poder quitar. Entonces, ya quedó, ya está. Ya sería, es el mismo razonamiento, nada más de simplificar y ya. Y ahorita lo que vamos a hacer es generalizarlo para un intervalo de n puntos, hasta n particiones, que de manera análoga a los casos anteriores, suponiendo que R es de la misma magnitud, para aventar el R hasta el final nada más, en cada integral parcial y aplicando a todo el intervalo
desde x0 hasta xn, o sea, hasta mis n puntos de mi tabla, obtenemos esta fórmula de aquí. Sí, el R del error falta porque ya no cabe en la hoja, pero tengan por seguro que más el error al final y ya. Y esta es la fórmula de integración utilizando, o bueno, que utiliza esta tercera diferencia y que cubre 4 puntos en una sola expresión. La integral de x hasta xn de f de x diferencial de x, que es igual a 3 octavos del paso. 3 octavos del paso que multiplica a y0 más yn. Y0 más yn más 2 veces la sumatoria de todas las ordenadas de orden múltiplo de 3. O sea, 3, 6, 9, 12, 15 y más 3 veces todo lo demás, el resto de las ordenadas. Y ya, y eso es toda la fórmula. ¿Y cuál es el coeficiente en este caso? ¿A qué es igual al coeficiente? Dice aquí, ahí, perdón, se me salió. O sea, le piqué antes. 3 octavos, 3 octavos. Entonces, ¿cómo se llama esta función? Fórmula de integración de Simpson a la 3 octavos o de 3 octavos únicamente. Y esto representa geométricamente, pues si ya vimos a la línea recta, ya vimos a la parábola, pues, ¿qué unidad 4 puntos? Pues una expresión de este tipo, una expresión cúbica. A ver, aquí está, no, tampoco cabe completa. No cabe completa. Pero aquí está mi expresión cúbica que tiene esta forma de W, aquí está su expresión analítica hasta expresión analítica de mi aproximación, de mi aproximación. La aproximación analítica del fenómeno es igual a f de x, pero que no conocemos. La expresión de la curva con la que estoy yo uniendo 4 puntos es esta que yo primero puse en azul, que está aquí arriba, que vuelvo a señalar entonces, esta de aquí, que es de tercer orden, que no cabe por el tamaño de la hoja, pero ahí está. Ahorita la recorro. Y la curva, el error que nunca nos vamos a poder quitar, que son esos huecos, esos espacios, y nuestros 4 puntos, y0, bueno, x0, y0, x1, y1, x2, y2 y x3, y3. Y finalmente la expresión del área bajo la curva, que está en función de la fórmula, y ya quedó. Que pasa por estos 4 puntos y con un mismo x espaciado, con el mismo h. Y aquí es importante n, el número de puntos, sin el 0 o sin contar el x0 y 0, n es múltiplo de 3, tiene que ser múltiplo de 3. Este es el caso contrario. Mientras que el otro, n tiene que ser un número impar de puntos, o vaya, que ya cuando ya tienen su x0 y y0, su n al final tiene que ser par. Aquí 3 octavos se utiliza para cuando tienen un número de puntos par, o cuando ya le ponen el x0 y y0, y también esa es una condición adicional, n tiene que ser múltiplo de 3, tiene que ser divisible entre 3, porque como estamos tomando de 4 puntos en 4 puntos, si en una de esas no es múltiplo de 3, es como si estuviéramos cortando un pedazo de esa aproximación, y ¿qué creen? Pues ya le partimos el gorro. Ya no va a funcionar, ya no se va a poder hacer así. Sin embargo, ¿qué pasa si tienen una tabla de ese tipo? O sea, que ni es número par ni es divisible entre 3. Bueno, ahí es un secreto. Pueden dividir la tabla y calcular una parte con un número de puntos par o un número de puntos que ya quitándole el x0 y y0, su n sea múltiplo de 3, y ahí calcularían con, por ejemplo, en ese último que dije, con 3 octavos, y luego con el resto de los puntos ver con cuál funciona mejor. O sea, pueden ir recortando los puntos. Ya el extremo, el de no me encaja en ningún lado, los últimos 2 puntos con método de trapecio. Y ni modo, no pasa nada, pero ese es el seguro. Ya no se puede, pues ponle un trapecio, ya. Me faltaban 2 puntos,
los unes con una línea recta y se acabó. Pero la idea es que sí se pueden obtener las áreas debajo de las curvas de funciones tabulares, considerando diferentes tipos de curvas que pasen todas por debajo, bueno, cuyas áreas son por debajo de esta función tabular y que nos van a dar la integral, o sea, la de abajo de la curva. Y bien, recuerden escribir sus dudas y todo lo que quieran. Aquí es la cuadratura, que nada más es como, yo no la uso. Bueno, o sea, es que es una buena aproximación, pero la verdad es que les soy honesto, como me salga desde la primera. Y eso está mal, ¿eh? En un trabajo no hagan eso. Bien. En un instante que ya se me fue la voz. No. Ah, Cuadratura de Gauss. En algunos casos, la ubicación de los puntos de la función tabulada producen grandes errores al calcular el valor de su integral para un intervalo dado. Pero se podrían obtener resultados más precisos, equilibrando errores positivos y negativos si se seleccionan otros puntos. La cuadratura de Gauss son una serie de técnicas para realizar este cambio. Las fórmulas usadas para este cambio denominadas Gauss-Legendre. El objetivo es encontrar los coeficientes de, es un arreglo de coeficientes, o sea, C0 por la función evaluada en x0 y C1 evaluada por la función x1. Y aquí están los grandes errores a los que se refiere. O sea, tomando por ejemplo estos dos puntos, ese error monstruoso de esta cosa que en realidad es una curva y estamos perdiendo una gran cantidad de área bajo la curva. O si tomamos ahora, si tomamos dos puntos más cercanos, vamos a suponer la ubicación de dos puntos, es que eso es lo que vamos a hacer en la cuadratura de Gauss. Vamos a cerrar el intervalo y vamos a encontrar las ordenadas de dos puntos que estén más cercanos, de forma que el error se va a hacer más chiquito de, de cómo estaba a cómo está. O sea, lo que vamos a hacer es mover esos puntos para hacer que ese error sea de más grande a más chiquito. Esa es la única idea. Entonces, sin embargo, para este caso de solo dos puntos, a diferencia de usar puntos fijos extremos, como la regla del trapecio, los argumentos x0 y x1 son incógnitas. Sí, porque no conocemos esos puntos. Por simplicidad, suponga el cálculo de integral en un intervalo de -1 a 1, donde se obtienen las siguientes cuatro ecuaciones para determinar las cuatro incógnitas mencionadas. Y yo lo ilustro con un ejercicio. Aquí está el trapecio original, luego yo en un intervalo de -1 a 1, y ahí está mi trapecio original, y lo que hice fue achicar a otro x0 y x1, a otro intervalo, y lo que hice fue recorrer el trapecio de un trapecio chico a uno más grande que cubre mejor el área bajo la curva. O sea, estoy ganando de plus, o sea, estoy ayudando, estoy recuperando todo este pedacito de aquí, lo estoy recuperando, estoy desplazando el trapecio y estoy obteniendo de gane toda esta área debajo de la curva. Toda esta área, todo este rectangulito, al desplazarlo hacia el nuevo techo con f de x0 y f de x1. Y aquí ya nada más unas funciones, ya no tiene mucho caso que se las explique, no porque no sea importante, sino porque ahorita no las vamos a utilizar, son para hacer cálculos más finos. O sea, nada más es el arreglo de coeficientes y demás, se hace un sistema de ecuaciones considerando diferentes aproximaciones, si la función es una constante, si es x cuadrada o x cúbica, y de ahí se resuelve el sistema de ecuaciones nada más para encontrar la aproximación a esos valores de f y ya poder hacer el cálculo. Eso es lo único que nos queda al final, una aproximación de las funciones, ahí esto no es lo que quería usar, una aproximación de las funciones en un intervalo más chico para poder hacer un cálculo mejor con un techo más elevado y por lo tanto un trapecio que tiene un área más grande debajo de la curva y que pierde menos información. Muy bien. Ejemplo.
Y déjenme ver, ¿algo más que debía demostrarles? No, no. Entonces, ejemplo, para la siguiente función tabular, calcule, inciso A, la integral donde partimos de, ok, termino de explicarles nomás el ejercicio y lo vamos a resolver. O bueno, ya lo tengo de hecho resuelto. Entonces, no, yo creo que sí conviene que lo vuelva a hacer. ¡Ay! Ya casi acabamos. Qué bueno. Vamos a acabar vamos a hacer el ejercicio. Bueno, ya mejor de una vez todo en el siguiente video. Ya completo todo el ejercicio, a ver si lo acabo en 30 minutos. Si no, la máximo la siguiente clase, pero ya acabamos la teoría. Ya acabamos la teoría. Ya acabamos la teoría. Entonces ya nada más sería ver el ejercicio en el siguiente video. Y con eso terminaríamos la unidad 4. Y ya les dejo también uno de tarea. Y ya nos vamos a unidad 5 y vamos a acabar unidad 5 yo espero, y hasta ahí les pregunto para el examen. Y ya nos dedicamos a unidad 6 nada más a como terminarlo de ver, porque ya no vamos a poder hacer más cosas. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video.